14,35 es dato del problema, mol de ácido, ¿sí? Eso lo tengo en 1 litro de solución. Entonces, lo que puedo hacer con esta masa molar y estos números de moles es calcular la masa que yo tengo de ácido. ¿Por qué quiero calcular la masa? Y porque tengo que calcular porcentaje masa-masa. ¿Y qué significaba porcentaje masa-masa? Con cada 100 gramos de solución equivalen a gramos de soluto. Claro, Exacto. ¿Qué masa de soluto en gramos tengo cada 100 gramos de solución? Entonces yo lo que tengo que hacer es pasar de los datos que tengo a masa. Entonces tenía 14,35 mol y con la masa molar lo puedo convertir a gramos. Acá, chicos, ya es independiente si quieren hacer de esta forma, quieren hacer regla de 3 simple, todo bienvenido. Y por otro lado, estos 14,35 molar es por litro de solución. Entonces yo, si lo quiero en porcentaje masa-masa, lo voy a necesitar por masa de solución. Entonces voy a tener que utilizar la densidad para poder ver a cuánto de masa equivale este volumen en litros, ¿sí? Entonces la masa de la solución es 1390 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que 1390 gramos equivale a 1 litro de esa solución. O sea, es este 14,35 mol o 904 gramos, los voy a tener en esta masa de solución, o sea, en 1390 gramos. Yo lo termino de explicar y vamos a las preguntas, no hay problema. Para el que está siguiendo el hilo, lo sigo explicando. Entonces, si en 1390 gramos voy a tener 904 gramos, en 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? 65 gramos, que es equivalente a decir que la concentración de esta solución es 60. Bien, a ver, dudas, preguntas, consultas de este ejercicio, que lo expliqué medio, yo esto lo expliqué medio rapidito porque todos ya lo hicieron, entonces, mal o bien tienen una idea. Pero a ver, dudas, preguntas, consultas. Claro, yo partí, profe, primero con la densidad de 1,39 y directamente tuve que hacer referencia al porcentaje masa-masa, o sea, sacar los 100 gramos de solución, por ejemplo. Perfecto. O sea, partiste al revés, Gabriel. Partiste convirtiendo esos 1000 mililitros en tantos gramos de solución, en los 1390, y después hiciste la conversión de mol a gramo. Claro, la conversión de mol a gramos sí lo hice al final. Bueno, yo eso pensé, es lo mismo. Claro, ya como mostraste el ejemplo, en un momento al principio yo lo empecé a hacer así, como si un mol era igual a 63 gramos sobre mol, ¿cuánto con 14? Pero como me fijé que la masa era tan alta, digo, me parece que la estoy pifiando en ese resultado. Sí. Así que tuve que hacer otro procedimiento y me llevó al mismo resultado. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. ¿Los demás pudieron llegar al resultado? Yo hice lo mismo, nada más que sin regla de 3 simples, usando la fórmula, es lo mismo. Está perfecto. Sí, Sí, yo lo hice acá, igual que ahí, profe. acá chicos, Sí, yo acuérdense, también. está perfecto cualquier forma que lo hagan, yo voy tratando de variarlo para que todos se reconozcan en la respuesta, pero acá cualquier forma que lleguen es válida. Bueno, pasamos a la B entonces. Pedía la molaridad. Y acá una aclaración para ustedes para el examen. Muchos de ustedes calcularon la molaridad y les dio un número diferente, pero diferente con ganas, nada que ver. Porque se embarullaron en los números y por supuesto que calcularon mal, si no, no me puede dar algo diferente. Otros de ustedes también lo hicieron mal, porque no lo respondieron. Yo, profe. Y otros de ustedes también lo hicieron mal, ahí los dejo charlar, esperen un minuto que yo hago las aclaraciones. Y otros de ustedes también lo hicieron mal, porque calcularon algo que no se les pedía, y respondían molalidad, por ejemplo. Entonces, ustedes no saben por qué se pregunta eso. Si se pregunta para ver si ustedes saben que esto es molaridad, si hubo un error en el enunciado, pero ustedes tienen que responder la consigna. Si el 1B decía la molaridad,
Ustedes tienen que decir cuál es, 14,35, sí. Perdón, yo la clase pasada que tuve con vos, vos dijiste que respondamos por molaridad, que era lo que decía el enunciado. Sí, sí. Pero en otra, yo tengo un amigo que está en otra práctica y en un momento charlamos algo así del trabajo y a él le dijo como que estaba mal escrito que calcule modalidad. Supongo que no hay problema porque su trabajo lo corrige su profesor. Yo creo que había puesto las dos por las dudas, pero, o sea, yo me había quedado con tu respuesta que era de modalidad, pero otro profesor había dado otra ¿Viste? manera de encarar el problema, digamos. ¿Sabés Yo, qué pasa, yo Ignacio? Por eso es tan importante, o sea, no es que esto cambia tanto nada, ¿no? Porque son puntitos que uno va sumando, pero lo que yo siempre les digo es que yo corrijo estas actividades, entonces yo les doy la resolución como yo la tomo. Después, si por ejemplo otro profe da otra corrección o modifica algo del ejercicio en la marcha, está perfecto para esa comisión. Para mi comisión yo aclaré que si el enunciado pedía molaridad, que responda molaridad. Pero ¿qué pasaría si yo hubiera dicho otra cosa? No importa, porque lo corrijo yo. Y te voy a ser honesta, no, yo no hablo con los otros docentes, ni los otros docentes hablan conmigo respecto de cómo vamos a corregir esto. No intercambiamos ni una palabra. Es más, desde que empezó el año prácticamente no intercambiamos palabras. ¿Sí? O sea, cada uno maneja su comisión. Entonces, incluso vos y tu amigo pueden mandar el mismo trabajo a mi comisión y a otra comisión y encontrarse no con algo bien o algo mal diferente. Lo que está bien para todos y lo que está mal para todos. Pero con un criterio de corrección diferente en una u otra comisión. Porque yo cuando establezco qué puntaje le doy a cada ejercicio, lo digo yo. Digo, bueno, esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto. Por ejemplo, en este tipo de ejercicio, ya cualquier resultado mal yo le puse 0, no importaba si venían haciendo bien, si se confundieron una masa molar. Si no daba la concentración, yo puse 0. Y por ahí otro profe en una comisión le bajaba 0,50 y le ponía a los demás bien. ¿Sí? Por eso te digo que incluso mandando el mismo ejercicio a las dos comisiones, podrías encontrarte con dos correcciones que den diferentes puntajes. Sí, ¿Sí? profe. De hecho, la unidad anterior, creo, él me había dicho que le había ido mal, ¿viste? Y habíamos mirado el mío, yo creo que me había sacado algo de un 6 y creo que estaban prácticamente, o sea, estaban muy parecidos en el método de resolución y los resultados también, y creo que él se había sacado 3 y algo y yo 6, o sea, como que cambia la forma de corrección totalmente. Total, Ignacio, porque como son actividades semanales, nosotros no establecemos rúbricas para entre nosotros. Como yo les corrijo a todos ustedes, yo establezco mis rúbricas para mí. Entonces yo armo mis Excel y tengo cuánto vale cada punto para mí. ¿Me entendés? Y cuánto les descuento y cuánto les sumo. Por ejemplo, en la actividad anterior no me extraña que tuviera más puntaje porque yo puse mucho puntaje en el arrastre de error, o sea, no penalicé cuando había arrastre de error. ¿Me entendés? Como que conté si ustedes estaban siguiendo el procedimiento después bien y ya arrastraban error, o contabilizaba parte de la respuesta bien y parte mal. Entonces por ahí se encontraron con notas un poco más benévolas, y yo ya se los había adelantado que iba a corregir benévolamente. En esta ya se los adelanté ahora. Si ustedes no llegaron al resultado previsto, el puntaje fue 0, ¿sí? O sea, porque eran muy simples los cálculos, no hay demasiado procedimiento, ¿sí? Entonces, si usted, es como cuando les pedía nomenclatura, si no nombran perfecto, es 0, ¿sí? O si no formulan correcto, es 0. Hay cosas, pero ya te digo, ese es mi criterio para esta comisión. Después por ahí encontrás otro profesor que te pone otro criterio. Lo importante es, por ejemplo, para una instancia como la de examen, de ponernos todos de acuerdo, ¿no? Y ahí sí establecer los mismos criterios. Para estas actividades, como yo corrijo todas las de ustedes, todos ustedes tienen el mismo criterio. profe, Sí. yo no había escuchado en la otra clase eso de que era sí o sí. Yo pensé que era un error y calculé la modalidad, por si las dudas. Porque digo, ya me lo está dando, digo, no creo que me pida lo mismo, digo. ¿Saben Pero qué? bueno, Yo previendo, yo trato de tomar las decisiones previendo que por ahí no siempre ustedes escuchen lo que yo digo acá. Entonces decidí no cambiar nada del ejercicio, justamente por si había alguien que no me escuchaba. Se pide modalidad, ¿sí?
Pero esto también extrapolado a un examen. Igual en un examen ustedes podrían preguntar, profesora, y ahí el adjunto hacer alguna aclaración general, ¿sí? Pero en Claro, este pero caso yo les digo cómo lo tomé yo. sí, pero un ejemplo, si tengo mal este nomás del ejercicio, ¿está todo mal el problema entero o solamente la parte de esta? No, no, yo Ah, te digo cómo lo corrijo yo, siempre, básicamente siempre hago lo mismo. A cada inciso le pongo un punto. está bien. No, Yo no, en no, sí. general hago eso, porque hay una tablita de Excel y voy corrigiendo por inciso. Cada inciso le doy un punto. Y Está bien, siempre está es un porcentual. Sobre esta actividad que tenía 10 incisos, es 10 puntos. Entonces, directamente ni porcentual, es directamente la sumatoria de puntos. Y en general, soy benévola en el sentido de que si hicieron una partecita bien, una partecita mal, le pongo la mitad de los puntos o algo así. Porque lo que importa de estas actividades es que ustedes se sienten a hacerlas, no que las hagan perfectas, que ustedes se sienten a practicar. Después, en el examen, ahora en este ya les aclaré que si no llegan al resultado va a 0 puntos, ¿sí? En ese, pero en otras cosas sí miro más benévolamente. Y después también a veces somos 4 profes corrigiendo, cada uno tiene un criterio. Eso sí. Es más, bueno, Ignacio lo confirma, que mandaron el mismo trabajo a 2 comisiones y tuvieron notas diferentes. En alguna actividad seré más benévola yo, en alguna actividad será más benévola Jorgelina. La verdad es que no es que nos ponemos de acuerdo en eso. Y lo aclaré O sea, antes de que... dependiendo del profesor. Y sí, qué sé yo, lo que a uno le parece que es justo, o que es simple, o lo que es más rápido, o lo que es más, no sé, uno establece los criterios, qué sé yo. Después podría venir un docente y decirme, no, me parece que este tendría que tener más puntos, y sí, bueno, puede ser. Yo vengo corrigiendo de esa forma, y ustedes, bueno, no sé, ¿qué les parece hasta ahora, cómo vienen recibiendo? ¿Soy muy benévola o les bajo muchos puntos? Y si en esta nos bajás, o sea, no nos contás el punto por el resultado malo, aunque el procedimiento esté bien, ya eso es maldad, diría yo, no sé. No, no, Lucía, espero que lo digas en un tono jocoso, porque lejos estoy de eso, ¿eh? Ah, sí, sí. No, espero que lo digas, Ah, en igual, serio no hay te digo, problema, profe, igual. no, No maldad pasa nada, nunca, igual, no pasa nunca, nada. menos con ustedes. Pero no, no, Ah, no, bueno. no. ¿Sabés por qué, Lucía? A veces tomo esa decisión porque, por ejemplo, no hay demasiado procedimiento en esto. Entonces es como que por ahí, les doy un ejemplo. Más adelante, cuando pide calcular la diferencia de presión, muchos de ustedes confundieron y calcularon presión final. La cuenta, nada, era una cuenta, un renglón que había que hacer, pero al mostrar un resultado de presión final y lo que se preguntaba era el descenso de presión, es como que no interpretaron la incógnita. Entonces ahí decidí penalizar. Otro ejemplo es en el último ejercicio, donde tenían que usar la fórmula para calcular la temperatura de ebullición, y por supuesto que la totalidad de ustedes la usó bien. El tema es que la mitad de ustedes se olvidó de poner la molalidad de la solución. Entonces, nada, les dio un resultado del doble prácticamente. Y bueno, pero usé la fórmula y puse todo, y sí, pero conceptualmente pusiste una concentración inventada, ni siquiera la calculaste. ¿Se entiende? Entonces, en esas cosas, decido bajar porque es importante, ¿me entendés? O sea, son cosas que tienen tan poquito para desarrollar que igual fueron notas buenas, ¿eh? Yo estuve mirando y fueron notas buenas, pero tienen tan poquito para desarrollar que el no hacerlo, eso poquito que se pide, implica un error arrastrado conceptual importante. Igualmente, hay alumnos que tienen un 0,5, es más, se van a dar cuenta porque en esta oportunidad cerré las notas con 75, 65, tienen ese 5 de más. Porque hay alumnos que sí reciben la mitad del puntaje, pero por diferentes motivos, no porque se equivocaron en el procedimiento, ¿sí? Porque por ahí llega el resultado, pero tiene algún error, porque por ahí no llega el resultado, pero tiene todo bien el procedimiento, pero el resultado lo calculó mal. Algo así, eso pasó. Y a mí me importa, si hizo todo bien el procedimiento y lo único que hizo fue calcular mal, no, por supuesto, ahí sí se atiende. ¿Sí? Pero quédense tranquilos que yo maldad nunca y siempre tratando de ser justa para con todos, lo soy porque corrijo todo junto. Pero nada, que quede como marcado, si lo hicieron mal, que quede marcado con la nota, y si lo hicieron bien, también, que se note en la nota.
Sí, Lucía, espero dejarte tranquila, pero no, maldad no, ¿eh? Está bien, ¿Seguimos? profe, no pasa nada. Bueno, listo. No, profe, yo sé que no es maldad. Tranquilo. 14,35. Entonces, este era el resultado. Después me pedían la normalidad, ¿sí? Perdón, acá lo puse mal yo. Acá era 14,35 normal también. Este lo hicieron muy bien todos. Algunos se equivocaron porque empezaron a enrollarse con los resultados ya desde la molaridad, ya desde la anterior y arrastraron. Pero los que pudieron ver que la molaridad era 14,35, inmediatamente concluyeron que la normalidad era igual. ¿Por qué? Porque yo tengo el ácido nítrico, que cuando se disocia vamos a tener un protón, hidrógeno, un catión de hidrógeno y un grupo nitro. Entonces, en este caso voy a tener la masa molar igual que la masa equivalente. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Acá la masa molar, que era de 63, en este caso la masa equivalente va a ser 63 dividido 1, porque voy a tener un catión hidrógeno. ¿Sí? Y entonces va a ser la masa molar igual que la masa equivalente. Entonces, un mol va a equivaler a la misma masa que un equivalente gramo. ¿Sí? Entonces, la molaridad y la normalidad en un ácido de este tipo es la misma. Algunos lo mostraron con cálculos. Otra aclaración, que algunos de ustedes mostraron con cálculos cómo llegar al 14,35 molar. Está bien, aunque no había que hacer ningún cálculo porque era un dato del problema. Es como que lo comprobaron, algunos ponían comprobación y lo hacían a partir de la masa, porcentaje masa-masa. Está perfecto, es lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, profe, de mi parte no. El 4 me pedían el volumen que yo tenía que separar de esa solución concentrada para formar y a ver los datos. Bueno, los tengo directamente acá. Todos usaron muy bien esta fórmula. Algunos se embarulló con la regla de 3 simple, obvio. Y algunos se equivocó en las unidades de medida del resultado, en las unidades de expresión del resultado. Pero fíjense, nosotros teníamos, quería llevar a una solución 0,1 molar a 500 mililitros de una solución 0,1 molar. Y partía de una solución 14,35 molar. ¿Qué volumen tengo que tomar? Bueno, usábamos esta ecuación que vinculaba los volúmenes y las concentraciones de los estados concentrado y diluido, y obtenían un volumen de 3,48 mililitros. Algunos de ustedes se equivocaron y acá ponían molar. No bajé puntos por eso, pero tengan en cuenta que lo que estaban expresando es un volumen. La unidad de medida tiene error, ¿sí? Lo estoy aclarando ahora para el que lo hizo. No es molar, sino mililitros. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? Profe, a mí en el caso de los mililitros que estaba expresado ahí, yo lo puse en litros a ver si había una diferencia y solamente me dio el mismo resultado, solamente como notación científica. No, está bien, no hay ningún problema si vos expresás en mililitro, en litro, no hay problema. O sea, lo expresás en la unidad con la que venís trabajando. Acá, no sé, si lo quisiste expresar en litros no hay problema, pero no había ninguna necesidad de convertir. Claro, no sabía si en la formulita había que expresar en mililitros o en litros, por eso hice Mirá, la conversión. vos acá vas a tener concentración molar, que la vas a tener expresada como litro, pero vas a tener que se cancelan esas unidades. Entonces, el volumen que vos expreses acá es el volumen que vas a tener el resultado, la unidad de medida que vas a tener en tu resultado. Después, si te piden alguna unidad particular, convertí, si no, no haría falta. Lo que sí es importante es que si vos trabajas con dos volúmenes, utilices la misma unidad para Perfecto. esos dos volúmenes. Por ejemplo, que te pidan una concentración en vez del volumen. Bien, ¿más dudas, más preguntas hasta acá? Bueno, nos vamos con el 2. Hidróxido de calcio, espera que corro esto acá arriba. 0,75% masa-masa, densidad 1,2 gramos por centímetro cúbico, calcular
normalidad de la solución. Bueno, normalidad equivalente por litro. Yo acá este dato que me dice que tengo en 100 gramos de solución 0,75 gramos de soluto. Yo quiero averiguar en 1000 de solución. Obviamente lo necesito en 1000 mililitros para la normalidad, pero como el primer dato que me da es por masa de solución, o sea, en gramos, voy a primero hacer esa conversión. Entonces me da que tengo 7,5 gramos de soluto. Ahora sí voy a tener que trabajar con la densidad para terminar concluyendo que 1000 gramos, o sea, estos 7,5 gramos de soluto que tenía contenido en 1000, son equivalentes a 833 centímetros cúbicos. Entonces voy a tener que en 833 mililitros voy a tener 7,5 gramos de soluto. Y lo quiero calcular en 1000. Entonces en 1000 voy a tener 9 gramos de soluto. Y por último, voy a necesitar en lugar de gramos, los equivalentes gramos. Entonces voy a tener que ver que se trata del hidróxido, en donde la masa molar del hidróxido es 74, pero voy a tener 2 grupos hidroxilos por cada hidróxido de calcio. Entonces voy a hacer 74 dividido 2, que es 37. Entonces me da 0,24, 0,24 equivalente de gramos, y no sé si lo puse abajo, en esos 1000, que es 0,24 normal. A ver, sí. Yo lo que hice fue, si bien primero me pedía la normalidad, empecé directamente por la molaridad y después lo multipliqué por el parámetro, sería por el 2. Está bien, yo hice lo mismo. Está perfecto. Y bien los alumnos que pusieron BA. O sea, si ustedes calculan primero la molaridad, porque les quedó más cómodo, está perfecto, pero ese era el inciso primero de este ejercicio sería. Si ustedes ponen normalidad y terminan informando la molaridad, hay un alumno, al menos, que recuerdo, que puso A, normalidad, signo, y calculó la molaridad. Eso no está del todo bien, porque están informando un resultado en una unidad que no se pide. Y lo más probable es que ese alumno le haya quedado cómodo esa resolución, pero no está respondiendo a la consigna que está planteando. Entonces, ahí hay una penalidad. ¿Sí? Profe, a mí me quedó bien el resultado, pero lo hice de otra forma. O sea, los 8,33 centímetros cúbicos jamás los puse en ningún lado, pero porque hice la densidad, o sea, 1,20 gramos es lo mismo que 1 mililitro, entonces puse 1000 mililitros, cuántos gramos de solución son, y me dio 1200. Listo, entonces, lo hiciste al revés. Lo usé, claro. Está perfecto, es lo mismo, perfecto. Miren, chicos, si llegaron a este resultado, es muy poco probable que no hayan hecho alguna regla admisible, por así decirlo. Por ahí les dieron más vueltas, menos vueltas, yo le di más vueltas que ustedes, pero si llegaron al resultado, lo más probable es que ustedes hayan hecho un procedimiento correcto. ¿Sí? Iba a aclarar algo que dijeron recién. Bueno, lo de la densidad está perfecto, porque ella lo que hizo, no sé si los demás lo entendieron, pero en vez de sacar los equivalentes a 1000 gramos, ella saca los equivalentes, al revés. Está perfecto, está bárbaro. Y alguien dijo algo antes que no me acuerdo qué era. Y una cosa que quería aclarar. Ustedes tienen que ser ordenados en el cálculo, cuando resuelven bien y cuando resuelven mal. Si ustedes agarran una hoja y la llenan de cálculos, porque algunos de ustedes lo hacen, y no resaltan las respuestas, ponen en cualquier orden y pretenden, no por mala predisposición, pero pretenden que uno encuentre las respuestas, está mal. Porque ustedes son los que tienen que informar la respuesta. No digo respuesta tanto, pero mínimamente al fin del procedimiento remarcar el resultado y resaltar o algo. ¿Sí? Porque si ustedes, hay algunos de ustedes que ponen una hoja llena de cálculos, entre lo que también calculan cosas que ni se les preguntan. Entonces, eso no da cuenta de que ustedes saben lo que están respondiendo, eso da cuenta de que ustedes saben usar la calculadora y que empezaron a meter mano. Pero si yo pregunto molaridad y ustedes me responden molaridad, normalidad, porcentaje de masa, volumen, lo dejan todo mezclado, no está dando cuenta que ustedes entienden lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que responder lo que se les está preguntando.
Eso lo hago como una aclaración general, sobre todo para lo que es una instancia evaluativa, ya sea con los adjuntos en un final o si yo les digo, chicos, cuéntenme lo que es un átomo, y ustedes empiezan a hablar de cualquier cosa antes para demostrar que estudiaron y empezaron a hablar, no están respondiendo a la consigna. La consigna tiene que ser concreta. Entonces, ustedes pueden tener una hoja con muchos cálculos, muchas cosas, pero al momento de pasarlo, pasen lo que es importante, ¿sí? Pasen lo que se está preguntando. Si alteran el orden de las preguntas, lo cual es totalmente admisible, marquen, inciso A, inciso B, ahora voy al D y después voy al C. Sean ordenados, porque muchas veces el desorden en la respuesta lo único que denota es que ustedes no tienen claro qué es lo que están haciendo. Están convirtiendo, están haciendo cosas, pero no están enfocados en lo que tienen que responder. Entonces, máximo orden, mínimo, remarcar respuestas y poner A, esta es la respuesta, B. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Alguno de ustedes que me puso en una hoja todos los resultados juntos, no le puse el puntaje de los ejercicios que tenía que responder, porque no está denotando que lo sabe hacer. ¿Sí? Tienen que poner A tanto, B tanto, y si no, al menos ser más ordenados en la respuesta. ¿Sí? ¿Qué más? Está bien, profe. Más preguntas. Esto ya perfilando las respuestas a un examen, ¿sí? Ya perfilando las respuestas, hay que ser ordenados para eso. Bueno, seguimos. Profe, el código de asistencia. Molaridad. Gracias. Calor. Molaridad. Entonces, ahora sí voy a trabajar con la masa molar y nuevamente para adelante, para atrás, como quieran que lo hayan hecho, tenían una masa de 9 gramos que con esta masa molar equivale a 0,12 mol, o sea que, y esta masa era la que tenía en 1000 mililitros de solución, por lo tanto, la molaridad de la solución era 0,12. Bien, acá algunos pueden haber calculado directo de la normalidad y está perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? Algunos hicieron más cuenta, algunos menos, pero al resultado al que tendrían que haber llegado es este. ¿Dudas, preguntas, consultas? Siempre es así, es como la regla que agarrar el resultado de la normalidad y lo dividí por el número de hidróxido o de hidrógeno, según de qué sea Sí, el elemento. sí, Y te va a dar siempre la molaridad. sí. Listo, gracias. Y al revés también, claro. Sí, al revés Profe, también lo ¿puede ser que la molaridad y la normalidad tengan una relación? Más o menos. Claro, es esa que están diciendo, y las fórmulas creo que también se las plantearon en la teórica, en donde ustedes pueden relacionarlo con el número de equivalentes que tenga. Por ejemplo, acá que tenemos el hidróxido tiene dos grupos hidroxilo. Entonces ustedes pueden relacionar la normalidad y la molaridad multiplicando o dividiendo por 2, en este caso, dependiendo si quieren convertir de molar a normal o de normal a molar. Y lo mismo, por ejemplo, en el ejercicio 1, que también lo pedía, en el caso del ácido nítrico, ustedes tenían un hidrógeno más, entonces en ese caso dividen o multiplican por 1, por eso la normalidad es igual a la molaridad. ¿Sí? Perfecto. Sí, eso lo pueden hacer como quieran, qué sé yo, en el ejercicio 1 lo hice de esa forma y acá sí es lo mismo, como quieran. Bien, ¿más dudas, preguntas de este? Bien, No. seguimos. Seguimos. Seguimos con el mismo. Molaridad, ¿sí? Acá, otra vez, partiendo desde acá, teníamos, creo que todos lo plantearon así, por eso también lo planteé así. O la mayoría, perdón, no todos. En 100 gramos de solución, de acuerdo a esta concentración, tenemos 0,75 de soluto y lo que resta es solvente. Y acá lo que necesito son los moles por kilo de solvente. Entonces, acá lo que voy a tener es, acá me comí un 5, no importa, en 99,25 gramos de solvente voy a tener 0,75 gramos de soluto y en 1000 voy a tener estos gramos de soluto. Y ahora lo que voy a hacer con la masa molar, que ya también la veníamos manejando,
es convertirlo a mol. Y me da 0,10 mol de soluto. Lo que es equivalente a decir que la concentración es 0,10 molal. O la concentración de la solución es 0,10. Bueno, a ver, Estamos- profe, ese también lo hice al revés yo. Pero O sea, ¿llegaste a lo mismo? Sí, usé los 1200, le resté, porque hice solución igual a soluto más solvente, entonces Claro. despejé solvente y me quedó 1200 menos 9 gramos y me dio 1191, y de ahí saqué que si 0,12 mol están en 1191 gramos de solución, de solvente, perdón, ¿cuántos hay en 1000 gramos de solvente? Y me dio 0,10 mol. ¿Sabés qué, Lucía? Porque vos ya desde el principio estuviste planteando ese tipo de estequiometría, y está bien, ¿sí? Mientras se respeten esas proporcionalidades y esas reglas, está bien. ¿Qué más? No, a mí ese fue un pequeño error ahí con la molaridad. Directamente. El procedimiento del solvente ya era igual, solamente Gaby, que ¿sabés qué? Me arriesgo a un decirte, pequeño porque error de me tipeo. acuerdo el tuyo, fue el último que corregí, me arriesgo a decirte que no fue la actividad en la que mejor te fue. Sí, tuviste errorcitos a lo largo de la actividad. Claro, no. Mm. Pero no te Fue un preocupes, error de tipeo que hice. pero no te preocupes, porque de todo se aprende, olvídate. Sí, no hay problema, no hay problema. De los errores no se van a olvidar. Cuando hacen todo bien, por ahí después se olvidan. De los errores no. Bueno, y el último que tenía que ver A mí con no me pero propiedades. me dio el resultado ahí. Ah, les dio otro resultado y por ahí se dieron Porque hice cuenta mal que se equivocaron. Sí, porque hice mal la regla de 3 simple, le hice al revés. Son errorcitos. Después, si ustedes lo están viendo, yo ahora ya después lo paso a PDF y se lo paso a Ricardo. Lo van a tener acá y después van comparando lo que hicieron. Pero sí, seguro. Aparte fíjense que todas las resoluciones son muy simples. No hay complejidad en esto, pues son todas reglas de 3 simple o multiplicación de diferentes factores. Entonces, bastó con que dividieran o multiplicaran o se equivocaron en una unidad para equivocarse, pero es una pavada en sí. No hay errores graves, a eso me refiero. Son pavadas de multiplicación, división, son cuentas. Claro, claro. Bueno, se prepara una solución con 22,5 gramos de glucosa y, esperen que no veo acá porque tengo este coso, y 250 gramos de agua pura a indicar. El descenso en la presión de vapor. Acá, conceptualmente, pueden pedirles diferentes cosas. Ustedes van a trabajar con la presión de vapor del solvente puro, de la solución, y con la fracción molar de soluto o de solvente. Por supuesto que todos han calculado muy bien la fracción molar, o al menos los que estuve mirando, la fracción molar, porque ustedes tienen que trabajar con cualquiera de las dos fórmulas que trabajen, tienen que trabajar a partir de la fracción molar. Lo más simple en este caso tenía que ver con la fracción, es lo mismo, la verdad que no hay más simple o más complejo. Pero lo primero que tenían que hacer era calcular la fracción molar, y para eso calcular los números de moles. Entonces iban a tener por un lado la glucosa, con masa molar 180, y tenían 22,5 gramos, entonces le daba 0,125 mol de glucosa. Y por el otro lado tenían el solvente, que era agua, 18 gramos por mol es su masa molar, y tenían 250 gramos, equivalentes a 13,9 mol. Una vez que tienen esto, pueden calcular la fracción molar de solvente o de soluto. ¿Sí? Fíjense acá. Lo que les pedían a ustedes, el delta P, era justamente la diferencia entre las presiones de la solución y el solvente puro. A eso se refiere con el descenso o el cambio en la presión de vapor. Si les piden la presión del solvente, lo hacen de esa forma, la presión de solvente. Si les piden la diferencia o el cambio relativo, les piden todo esto. Relativo al solvente puro es todo esto. ¿Sí? Tienen que prestar atención a lo que se pide. ¿Sí? En este caso, bueno, los moles de soluto, debido a los moles de solvente, daba algo así como 0,009 la fracción de soluto. Entonces lo único que tenían que hacer era multiplicar la fracción de soluto por el delta de presión. Quedaba, no lo puse, 0,16 o 0,1575 milímetros de mercurio. ¿Qué tal?
A mí me dio 0,14 porque yo Sí. en lugar de 0,9, en Sí, lugar de 0,8. 0,09 puse 0,8. Te los Claro. puse bien, te los puse bien. Aunque hay un error de redondeo, todos los que hicieron el procedimiento correcto, me siguen escuchando, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, profe. Sí, profe, sí, te escuchamos. Aunque, no, pues me aparece el cartel de que la sesión expiró. Aunque a veces el redondeo, ahí por ejemplo el redondeo en algún lugar la pifiaron, no importa. Eso, si ya hacen el procedimiento bien, interpretaron bien la pregunta y todo, lo pongo bien. ¿Sí? Así que alguno le dio 0,14, ¿sí? Alguno le daba 0,16, está bien. ¿Más dudas, más preguntas de esto? No. Bueno. No, Sí. profe, de mi parte no. Seguimos con lo mismo y me preguntaban la temperatura de ebullición. ¿Y acá dónde la pifiaron? Yo planteo la ecuación, todo esto le hicieron bien. La temperatura que quiero averiguar es la temperatura, por así decirlo, de la mezcla, de la solución. Y lo que tengo que, bueno, despejo y tengo los datos, aunque este no es un dato directo, lo tengo que calcular. Muchos de ustedes supusieron que se trataba, muchos de ustedes supusieron que se trataba de uno molal, pero no sé de dónde lo sacaron. Directamente es como si no lo hubieran puesto. Eso está mal. ¿Sí? Ustedes lo que tenían que hacer era calcular la molalidad de la solución, que era 0,5 molal. ¿Sí? Esto sí, acá no le puse ningún puntito. Al que le pifió en esto, ahí le puse 0. ¿Sí? Ahí le puse 0, al que la pifió en esto. Porque es un error conceptual, o sea, ustedes no pueden suponer una molalidad que no calcularon. Ustedes tienen que calcular la concentración. Y era 0,51 por 0,5 más 100. ¿Sí? Esa era la cuenta. Alguno de ustedes puede decir, no, pero profesora, yo puse 0,51 más 100. Bueno, pero está mal conceptualmente, porque ustedes es como si se comieron la molalidad. Y, Profe, yo eso no lo entendía, entonces directamente puse mol sobre kilogramo. Por eso, la mayoría, muchos hicieron eso. Por eso, en este punto, ayer se los aclaro. En este punto, se los puse como mal. Quiero hacer una aclaración. En este punto, muchos informaron como resultado, a ver si alguno se da por aludido, 17,36 o 17,36. Sí, yo. La presión final. Sí, me parece que yo también. A esos alumnos les puse la mitad del puntaje de esta consigna. La mitad. Porque la presión final y no la diferencia, que era lo que teníamos que poner. Pero ahí esos alumnos muestran que tienen todo bien en el procedimiento. Lo único que interpretaron mal fue esto. ¿Sí? Pero no están cometiendo ningún error. Solamente que no me están dando el resultado final. Pero hasta ahí está bien. Entonces, profe, yo creo que se lo sumé. Había hecho 17,5 menos lo que me había dado y esa era la diferencia. Es que esa era otra forma de hacerlo. Me olvidé de ponerlo. Esa era otra forma de hacerlo. Calcularlo y después hacer la diferencia. No hay problema. Pero los que informaron, ahora me voy acordando de lo que corregí. Los que pusieron esto está perfecto el punto completo. Y los que me pusieron 17,36 creo que les daba, porque calculaban presión final, sí, les puse la mitad, 0,5 en vez de 1. Entonces sumaban la mitad, porque está todo bien, solo que no informan bien el resultado, pero está bien. ¿Sí? En este punto no. A los que me pusieron acá, mol, directamente mol, así que acá hay un error mío, chicos. No sé si se dieron cuenta, pero no es mol. Es mol por kilogramo. Profe, y una pregunta, Profe, ¿cómo quedaste al 0,5 ese? Porque yo también lo hice mal, no me di cuenta y le puse directamente 0,51 más 100. Claro, porque este 0,5, ¿de dónde sale? Es la M esta que está multiplicando la constante. Es la molalidad de esa solución. Entonces, a vos te decían que tenías 22,5 gramos de soluto en 250 de solvente. Para calcular la molalidad, vos necesitas saber cuánto hay
en 1000 gramos de solvente. Entonces lo primero que haces es ver eso, cuántos gramos de soluto en 1000 gramos de solvente. Y después, la molalidad es los moles de soluto por 1 kilo de solvente. Entonces con la masa molar de tu soluto, que es 180, lo convertís a mol y te das 0,5 mol. O sea que la concentración de esa solución es 0,5 molal. ¿Sí? Y eso es lo que vas a poner en reemplazo de esta letra M. Claro, Profe, no tomé en entonces se cuenta pone- los aguas. Entonces se pone así, el 0,5 mol sobre kilo. Te iba a preguntar con qué cancelábamos el kilogramo. Claro, claro. Y si porque pones también estaba molal, ahí. si pones la M de molal, también cancelá porque se entiende que es mol por kilo. ¿Sí? Pero así queda más lindo porque puedes cancelar perfecto las unidades. Así se pone. Yo me había olvidado ahí el Claro, kilogramo. Profe, nosotras pusimos, hicimos una regla que es 0,51 kilogramos por Celsius por mol por 1000 gramos por kilogramo por 22,5 dividido 180 gramos por mol por 250 y llegamos al mismo resultado nosotras. Porque lo que vos estás haciendo Claro. es utilizar, es lo mismo, vos estás haciendo en el mismo lugar la multiplicación de factores de los gramos que tenés de glucosa y la masa molar que tenés de glucosa. Es lo mismo, estás haciendo lo mismo, estás calculando la molaridad. Ah, o sea que no está Pero, mal. profe, yo No, hice está eso mal. y como que me quedó un mol sobrando, o sea, me da... No pude simplificar así unidades. Como que me quedaba un mol sobrando ahí y No, bueno, y lo te puse. tiene que quedar un mol en el numerador, sobrando. Te tiene que Claro. quedar el mol por kilogramo. No tenés que simplificarle todo. Para que este mol lo pueda simplificar con las unidades de la constante. Claro, para que algo quede con unidad el resultado. Porque el resultado tiene que quedar con El con resultado unidad. va en unidad de temperatura. Entonces, ese mol que vos usaste de la multiplicación de factores te tiene que quedar aquí para poder cancelar con el de la constante. Claro, yo en la pifié ahí en el molaridad no tomé en cuenta los 250 gramos de agua. Por eso puse Claro. Profe, ¿podés Mucho. bajar un Ahora, poco? alguno me diría, ay, profesora, pero me dio 100,51, 100,26, usé la fórmula, pero conceptualmente hay un error muy importante ahí, que es haber supuesto una concentración de la solución que no existe. Conceptualmente es incorrecto. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Claro, algunas pero cosas para mí sí. son importantes y para mí no. El error acá de informar una presión en lugar de informar un delta de presión es un error, por eso lo penalizo, porque no leyeron el título. Pero el procedimiento no tiene un error conceptual. Todo está bien lo que informan. ¿Sí? Ahora, aquí hay un error. Suponer que la molaridad es 1 mol por kilogramo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces era un delta de presión de vapor de la solución. O sea, no era presión de vapor de la solución. Claro, porque ahora yo no la tengo acá de Y consigna. por pero el delta fíjate- nos va a descontar puntos. Sí, depende qué informaste vos. ¿Qué informaste vos? Y yo te resalté, puse presión de vapor, o sea, puse PVSC, presión de vapor de la solución, igual a 0,14 mmHg. Bueno, ahí tenés un error en la anotación, ahí tendrías que ponerle el delta adelante. No, vos lo que hiciste fue calcular el delta. Te faltaría ponerle el delta adelante para que esté perfecto. ¿Y cómo me lo pones? Como un No, casi 9. no, te lo habré puesto como bien. Porque estoy, chiquis, pero igual piensen en que, o sea, no es la idea ser justas para con la corrección, pero lo que yo estoy penalizando más que nada es error conceptual, ¿me entiendes? Error que vos decís, no, esto no puede pasar. Ya el compañero dijo que yo una de las actividades le puse 6 y al compañero en otra comisión le pusieron un 3. No piensen que los estoy matando con la corrección o nada. Es simplemente hacer notar que el trabajo no está perfecto o que tiene errores graves o que tiene cosas así, pero no piensen que le estoy bajando por puntos por todo, ni loca. Son Profe. esas cositas que les voy aclarando. No piensen que va por otro lado. Sí, igualmente les digo, ustedes ven mi nota porque la reciben. Si no les cierran, profe, che, me pusiste esto, tuve muy mal, o profe, que en cuánto me bajaste y me escriben.
Yo no tengo problema. Cuando lo hago por convicción. ¿Sí? O sea, No, lo hago- igualmente esto de la corrección está buenísimo porque así nos damos cuenta de cuál es el error. Yo, por ejemplo, eso de que tenía que calcular la molalidad, me di cuenta, pero dije, pues estoy yendo a particular, entonces dije, si no me lo dijo puntual ella, será así. Porque, por ejemplo, me pasó que cuando hacíamos el cálculo de gas ideal, que es 0,082, bueno, no sé, lo que se le pone entre paréntesis, ATM por mol y eso, bueno, eso yo lo hacía directamente, por ejemplo, no sé, si eran 2 atmósferas, ponía 2 atmósferas por 3 moles dividido 4 Kelvin por así. Entonces, por eso pensé que era lo mismo, o sea, que no se ponía directamente. ¿Y quién está hablando? Porque no me identifica. Lucía. Lu, igualmente yo soy partidaria de que esta instancia de corrección es la de mayor aprendizaje, porque vos por ir resolviendo lo haces reconfiada. Pero cuando venís acá decís, uy, esto, y eso es lo que te vas a acordar después. Así que esto está bueno igual, ¿me entendés? Y que te equivocaras, te digo que se te va a grabar más que si lo hicieras todo perfecto. Así que, Claro, sí. así que bienvenidos todas las equivocaciones que tengan en estas instancias. Yo por eso trato de no penalizar a matar, trato de penalizar para marcar la diferencia entre el que lo hizo bien y lo que lo hizo mal. Pero no penalizar a matar, porque la idea es que ustedes resuelvan y se equivoquen y lo corrijamos acá. Si a alguno le parece, nunca me pasó, pero si a alguno le parece que me dice, profe, me mataste, yo lo reviso, capaz que tuve algún error yo en la grilla o algo. Yo reviso todo, no tengo problema, pero tengan en cuenta que no lo hago a modo de... Tampoco les voy a poner todo 10, todo perfecto, y después cuando les tengan que corregir el examen los matan. Me dicen, pero a mí me va re bien. ¿Se entiende? O sea, también ustedes acá se están preparando para el examen. Entonces yo por eso le digo, todo lo que está mal, aunque no se les baje puntos, o aunque se lo baje completo, esto está mal, punto. Incluso al que les va el 10, a veces tienen errorcitos, alguna unidad que les faltó, alguna cosita que... Profe, Sí. yo en la 3,2, tengo la misma cuenta que vos, pero me da 100,51. No tenés la misma cuenta que yo. A vos te da 100,51 porque no calculaste la molalidad. Es lo que les estoy diciendo. Por eso alguno me va a decir, ay, profe, pero me das 100,50 y vos te das 100,26. No es lo mismo, porque hay un error conceptual en el medio, que es que vos no calculaste este valor. Directamente lo tomaste como 1. Y vos lo que tenías que hacer es todo esto para poder calcular la concentración molal. ¿Se entiende, Facundo? Creo que fue Facundo. ¿Se Profe, entiende? igual yo sí lo calculé y también me da 5,51. Si multiplican esto, 0,51 por 0,5 más 100, no les va a dar 100,51. ¿Por qué? Porque el 100,51, ¿de dónde sale? Del 0,51 más 100. Ese es el 100,51. Cuando ustedes multiplican el 0,51 por 0,5, entonces les va a dar la mitad de 0,51, que es 0,26. Claro. Claro, yo lo hice igual y exactamente te da 100,255. Bravo, bravo, bravo. La mayoría de ustedes que lo puso 100,255. Ese sería perfecto. Sí. Recién volví a sumar y sí, tenés razón, sumé mal. Capaz que lo pusieron así, pero hicieron mal la cuenta, que también les puede pasar. Pues ahí yo la pifié en esa Y a parte. veces uno dice, O no pero agregarlo. 100,50, sí, pero fíjense que la diferencia no es el número solamente, la diferencia es el concepto de que ustedes acá tienen una concentración y no se pueden olvidar de eso. ¿Estamos? Perfecto, profe. Y vamos con el último que no lo hicieron algunos. A ver. La masa de glucosa a solubilizar en 500 mililitros de agua. Esperen que me corro acá. Para obtener una temperatura de congelación de menos 1,5 Celsius. Obviamente, si yo voy agregando soluto, voy modificando, se va produciendo ese descenso crioscópico. Entonces, quiero saber cuánto le agrego de soluto para llegar a esta temperatura de congelación.
La ecuación que van a utilizar es el delta de temperatura de congelación. Entonces van a tener el delta de temperatura, va a ser la constante por la molalidad. En este caso, a mí me piden la masa de glucosa. Yo no la tengo acá metida en la ecuación de forma directa, pero la tengo dentro de lo que es la molalidad, ¿sí? Porque la molalidad me debe informar la concentración. Y si yo después tengo el volumen en el cual la voy a solubilizar, puedo calcular la masa. Entonces mi incógnita, aunque no me va a responder inmediato, va a ser la molalidad. Todo lo demás lo tengo que conocer. Entonces despejo, acá se me cambió a mayúscula porque arranca la oración, pero es minúscula. La molalidad, esperen que lo corro acá. La molalidad de espejo me va a quedar como la diferencia de temperaturas, y acá también hay un error mío de tipeo, porque fíjense que acá esto yo lo tengo que poner entre paréntesis, porque este divide a toda la resta esta, ¿sí? En la calculadora si no daría mal. Entonces voy a tener 0 menos 1,5 dividido 1,86. Primero la resta, después divido. Profe, ¿por qué pusiste, perdón que te interrumpa, No, que no, recién dale. me estoy dando cuenta la fórmula que pusiste KE y en este caso es KC, ¿viste, no? Claro, claro, porque me equivoqué. ¿Viste? Se nota que lo hice media dormida, chicos. No, dudé. No. Siempre Dudé con por ganas, ahí. pero a veces dormida. Ahí está. No hay problema. Ahí va. Ya lo mejoré un poco. Trabajábamos con KE y KC. ¿Puede ser que en algunos lados figura KF y KD? Sí, total, porque es fusión y congelación. Está perfecto. Porque es el cambio de sólido a líquido, líquido a sólido. Perfecto. O sea, KF y KC es exactamente lo mismo. Sí, total. En diferentes bibliografías lo van a encontrar así, con la F. Está perfecto también. Bueno, entonces ahora sí, ya quedó un poco más lindo. La resta y divido por, esto me da 0,81 mol sobre, mol por kilogramo de solvente. Esta es una molalidad, ¿sí? Por eso yo le agregué estas unidades para que no hubiera dudas. Entonces, yo tengo que voy a tener 0,81 mol en 1 kilogramo de solvente. Y me dicen que quiero preparar, lo quiero solubilizar, perdón, en 500 mililitros de agua. Entonces voy a tener que en 1000 gramos de solvente voy a tener 0,81 mol. Bueno, estaba definitivamente dormida, ahí estoy, mol. Pero ahora ya les queda bien para cuando se los pase a Ricardo. Ahí está. En 1000 gramos de solvente voy a tener 0,81 mol. Y en 500 gramos de solvente voy a tener tanto. Fíjense esto que pasa acá. 500 mililitros, 500 gramos. ¿Qué pasó ahí? ¿Me confundí? ¿Lo hice mal? No, es que el La agua, densidad era agua una. es- No, por la Aclaraba el densidad. enunciado, un dato, yo lo hice de apurona y que siempre hago lo mismo, pero el enunciado aclaraba que la densidad del agua a esa temperatura es 1 gramo por litro. Entonces, decir gramo por mililitro, entonces decir 500 mililitros, 500 gramos. ¿Sí? Ya lo puse directamente en las unidades que me convienen. Bueno, me da 0,405 mol. Y lo último que me falta, que me dicen masa de glucosa, no mol. Entonces, con la masa molar de glucosa, que es 180, lo voy a pasar a gramos. Y equivalen a 72,9 gramos. Alguno de ustedes, en alguna aproximación, le daba 72. Está bien, porque ya ahí vi que era un error de redondeo, de que viene de arriba. Pero el que fue en esa línea estaba en lo correcto. Usamos 0,8 moles de Sí. soluto. Está bien. ¿Se entiende? A veces las diferencias las tenemos por el redondeo, pero no hay ningún problema. ¿Se entendió? Después puedes actualizar la rúbrica. Sí, ¿hasta dónde la tiene? Yo ya la mandé actualizada. Ya la Bueno, tengo. a mí me aparece hasta la 3 nada más. No, yo ya la mandé hasta las 5 inclusive completa, y una ya la mandé pero ya la mandé hace como más de una semana, el domingo pasado. Este domingo no, el anterior. Hay que ver cuándo la suben, pero yo ya, ¿las de las otras comisiones están subidas? No, a mí en la plataforma aparece el de la comisión 1, pero como no la tengo que abrir,
porque no me deja. Ah, claro, No. no, para mí deben de estar todas sin actualizar, pero yo ya las mandé. Ahora ya tengo mayo actualizado, pero bueno, nos pidieron hasta la unidad 5, yo ya la mandé. No, profe, me parece que somos los únicos que no tenemos actualizada. ¿Y los demás ya lo subieron? Sí, creo que sí. Ya te digo. Diría que sí, la verdad, no sabría decirte. Ya te digo, No sé si están porque yo actualizados. sí lo puedo ver. Profe, a nosotros en la 3 nos dio 72,6. ¿Es como muy grave el decimal ese o no? No, para nada. Yo usando todos los decimales me dio 72,59. Chicos, tienen razón que las otras están actualizadas hasta Sí, la a mí unidad también 5. me dio 72,59. Ahora termino acá y le escribo a Ricardo García para que actualice nuestra comisión. Las demás ya están subidas. Tienen razón. Sí, yo Profe. termino acá y le digo. Sí, Profe. 100,24, está bien, chicos. Sí, digan. La actividad con devolución es las respuestas que pasaste vos. ¿Vos la vas a pasar a la plataforma? Yo se las voy a pasar así como están, mira, las convierto en PDF y se las mando a Ricardo para que las suba a la plataforma. Que yo le dije que para mí solo que lo mande para comisión 2 nada más, si podía generar una solapa para la comisión 2. Claro, así ya de paso corrijo, así nos preparamos para el examen. Sí, yo ya, aparte ya le pregunté a Ricardo eso y me dijo que perfecto, yo de la 1 a la 5 ya se las pasé. Faltaría esta porque me faltaba la actividad, pero ya ahora que ya la tengo, hoy ya se la paso. Ah, Una pregunta. ¿El Diga. parcial no sabés si es también teórico? Algo teórico va a tener. Y tiene un poco de todo. Hay mucho práctico, pero viste que siempre hay un poco de todo. Tienen que tener siempre... Aparte, chicos, es imposible, ¿vieron? Estudiar la práctica sin la teoría. Sí, tal cual, pero capaz que tenía, no sé, para... Mi consejo siempre es estudiar el integral, todo. Esperen que estoy buscando para... Quiero, aunque sea, mientras van preguntando cositas, ¿no? Quería preguntarles a ver si estuvieron trabajando con la unidad 7. Yo sé que deben de estar como los caballos así para adelante hasta la unidad 6 por el parcial. Pero no sé, sí, me imagino, porque ya sé cómo piensan, pero traten de no dejarse y seguir con la unidad 7. ¿Sí? Yo el jueves de lleno unidad 7, chiquis. Y ahora quería presentarles y ver si alguno tenía alguna duda puntual de unidad 7 o quería empezar preguntando algo, porque por ahí estuvieron haciendo ejercicios. No, todavía Yo iba a esperar a la clase que tenemos ahora, porque no dimos mucho, dimos la primera fórmula que aparece nada más, dimos la definición de calor y bueno. Entonces, Luis, buenísimo, porque ahora que me decís eso podemos ver algún ejercicio de cálculo de calor. Sí, o sea, la primera fórmula que aparece, no me Sí. acuerdo bien cómo es, Dale, pero bueno, si la nos primera quedan... fórmula nada más. Dale, nos quedan 15 minutitos y aunque sea introducimos eso, espérenme. Perfecto. Vamos con esto. Ahora van a trabajar con cálculo de calor, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. Eso es lo que van a trabajar conmigo en la parte práctica. Entonces, bueno, esto ya un poquito ya, nosotros vamos a trabajar sobre sistemas y vamos a considerar el sistema la porción que nosotros vamos a estudiar. Se separa del entorno por límites y al conjunto se lo denomina universo. Eso es un poco el contexto para que después cuando aparecen esas palabritas, pero eso eso sí lo charlaron con la profe. De acuerdo a los intercambios, y esto no es un dato menor porque nosotros vamos a analizar diferentes tipos de sistemas, pero de acuerdo a los intercambios que se producen de energía y materia, vamos a tener 3 tipos de sistemas que van a ser, cuando intercambien materia y energía, se van a denominar sistemas abiertos, cuando intercambian solo energía, se van a denominar sistemas cerrados, y cuando no intercambian nada, sistemas aislados. Ahora, Profe. estas definiciones también seguramente se las dieron, que por ahí por sí solas así no dice mucho, calor específico, capacidad calorífica y capacidad calorífica molar, pero lo que sí nos interesa es esta definición, que va a ser muy útil porque nos va a permitir calcular los intercambios de energía por calor que se producen entre un sistema entre las partes de un sistema o entre un sistema y su entorno. Fíjense acá. Vamos con un ejercicio, porque lo nuestro es más lo práctico. Pero antes se las presento por si no se la acuerdan. Q
es igual a M por CE por delta E, en donde M va a ser la masa de una sustancia en cuestión, que va a ser en donde se va a producir ese intercambio. CE va a ser el calor específico de esa sustancia, que va a ser un valor, una constante, que usualmente es dato del problema, o al revés me lo preguntan, pero con otros datos. Delta T va a ser el cambio de temperatura que experimente ese sistema, o sea, si aumenta la temperatura o disminuye, va a ser siempre temperatura final menos temperatura inicial, y Q va a ser el calor intercambiado, ¿sí? Entonces, vamos con un ejercicio. Lo nuestro es la práctica. Profe. Sí. Una consulta, ahí mirando la fórmula, me surgió la duda de... Porque nosotros cuando ponemos molaridad lo expresamos con la M mayúscula, cuando ponemos... No, pero pará. No está expresando ninguna unidad de concentración, es masa. Es masa. Y eso que acordarse, porque generalmente aparece expresado de la misma manera, molaridad y masa. Sí, Ignacio, te vas a tener que acordar. Exactamente. ¿Por qué? Porque en este contexto, acá en termoquímica, la M aquí está representando. Ahora si te aparece al lado de un número, está expresando una concentración, pero en este caso, en esta fórmula, significa masa. Y dependiendo de las unidades, el calor específico va a tener unidades de energía por masa por temperatura. Por ejemplo, va a ser Joule sobre gramos sobre Celsius. Entonces la masa va a estar dada en gramos. Si el calor específico está dado en kilojoule por kilogramo, bueno, la masa tendrá que estar dada en kilogramos. Pero es una unidad de masa, cantidad de materia. Buenísima la observación de Ignacio. ¿Y ¿sí? el calor específico, profe, suele estar dado como dato o se calcula? No, suele estar dado como dato. Y se pregunta la temperatura final que alcanza el sistema, la temperatura inicial en la cual empezó, la cantidad de masa que tuvo el intercambio. Suele estar como dato. Bueno, o el calor intercambiado, y el calor está dado en una unidad de energía, que va a ser joule, kilojoule, caloría, kilocaloría, dependiendo de las unidades que esté manejando el problema. Y la temperatura va a estar dada en una unidad de temperatura. Vamos a ir viendo un ejemplo, a ver, aunque sea que me quede... Profe, ¿qué era Q? El calor intercambiado. Ah, gracias. Determinar la cantidad de... Ahí esta cosa, ¿no? La voy a bajar ahí. Determinar la cantidad de calor absorbido por 50 gramos de acero cuando se eleva su temperatura de 25 a 100 Celsius y me dan el calor específico del acero. Bueno, aparece un problema re fácil, pero es aplicación de la fórmula. Lo primero que me dicen es 50 gramos de acero. Me están dando el material y el calor específico de ese material. Y me están dando la masa, que es 50 gramos. Y me están dando el aumento de temperatura. O sea, yo le estoy entregando energía a este sistema para que aumente su temperatura. ¿Sí? Si lo contrario ocurriera y el sistema cede energía, su temperatura disminuye. ¿Sí? Esto es por convención. Entonces, la fórmula es Q es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces voy a tener que la masa es 50 gramos. El calor específico es 0,448 Joule sobre gramos por Celsius. Por eso yo les había dado unas unidades como estas. Y el delta de temperatura es, en este caso, fíjense, aumenta la temperatura de 25 a 100. O sea que la temperatura final es 100. Y la temperatura inicial es 25. Entonces pongo 100 ¿Se escucha menos... o...? Sí, yo escucho, ojo ya. ¿Sí se escucha? Profe, Sí, no sé si sí, soy sí. yo o estaba en silencio porque no te escuché recién lo que No, estaba los demás me están escuchando, ¿eh? Los demás me están Yo escuchando. escucho bien. Se está escuchando, ¿eh? Capaz que algún problemita de conexión particular de cada uno. Profe, Ah, está bien, está bien. siempre que hablemos de soluciones, siempre vamos a hablar de grados Celsius, ¿no? Kelvin ya quedó cuando hablamos en gases y eso. No, Ignacio, no te metas como una regla general eso, porque mirá si en un problema te aparece el Kelvin. Y vos decís, ay no, en soluciones no. Las unidades podés convertirlas para adelante y para atrás como quieran, y en realidad más que como quieras, como se te presente para poder resolver el problema. Muchas veces depende de las constantes que usás en las ecuaciones. Porque muchas veces, por ejemplo, en gases que vos usás 0,082, tenés litro atmósfera Kelvin mol, te está condicionando toda esa proporcionalidad con esas unidades. Si vos pones otra cosa te va a dar mal.
Pero hay otros problemas en los cuales vos tranquilamente puedes usar otras unidades de medida. Entonces no te cierres, tenelo como diferentes unidades de medida para una misma medida, para una misma magnitud, y usá la que te convenga en el momento que te convenga. Claro, según la fórmula. Según la fórmula Claro. que aparezca, lo vamos modificando. Yo acá el calor específico me lo dan en joules sobre gramos por Celsius. Entonces, la energía me va a dar como resultado en joule, la masa la voy a poner en gramos y la temperatura en Celsius. Si tuviera otras unidades, tendría los resultados en otra unidad o acomodaría los datos de mi problema a las unidades. ¿Me entendés? O sea, no te cierres a decir esto acá y esto acá. Son todas unidades. En la vida cotidiana, ¿cuándo uso el metro? ¿Cuándo uso el milímetro? ¿Cuándo uso el nanómetro? ¿Cuándo uso el kilómetro? Cuando me conviene. Si hablo de la distancia de Buenos Aires, es lo que se llama orden de magnitud. Cuando hablo de la distancia para ir a Buenos Aires, hablaré de kilómetros. Cuando hablo de mi altura, hablaré de metros. Y cuando hablo de un renglón en una hoja, hablaré de centímetros. ¿Sí? Lo que te conviene. Lo que Perfecto, necesitas. gracias. Entonces, acá, hasta acá vamos, voy reemplazando. Este paréntesis no es menor, porque si ustedes cuando usan la calculadora no lo ponen, van a multiplicar todo esto solo por la temperatura final. Úsenlo. O directamente pongan la diferencia, no sé. En este caso, el calor me da 1680 joule, o sea, 1,7 kilojoule. ¿Sí? Que es lo mismo, ¿sí? Está representando lo mismo. Y fíjense que es una cantidad positiva, porque es una cantidad que el sistema absorbe, ¿sí? El sistema lo está incorporando. Es por convención. ¿Sí? Si el sistema, una cosita y voy, liberar energía, este delta sería negativo. ¿Por qué? Porque resta una temperatura menor a una mayor. ¿Sí? Porque está disminuyendo su temperatura. Entonces la temperatura final es más pequeña que la temperatura inicial. Entonces el calor me va a dar una magnitud negativa que va a dar cuenta que el sistema cede calor. Profe, ¿puede ser que los datos en kilojoules puede ser que den negativo en caso de que la temperatura quede negativa? Claro, es lo que estaba diciendo recién. Justamente si la temperatura disminuye porque el sistema cede energía, vas a obtener un valor negativo, exactamente. Profe, no sé si lo dijeron o no, pero ¿qué es el joule? El Bueno, joule, muy bien, buena pregunta. ¿Qué es el joule? Es la unidad de energía del Sistema Internacional de Unidades. El ¿y cuándo joule se usa? equivale. El joule es una unidad derivada de las unidades fundamentales del sistema internacional. La unidad se llama joule. Yo le digo joule. No sé si la profe que da la teórica lo dijo de otra forma, se dice también julio, y se escribe joule. Joule. Es la unidad derivada de las unidades fundamentales del sistema internacional. ¿Cuáles son estas unidades fundamentales? Kilogramo, esperen que la tengo que hacer mental, no me la acuerdo de memoria, pero es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Eso es el joule. Kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Es la unidad desglosada en las unidades fundamentales. ¿Sí? Buena pregunta. Y la caloría se utiliza un montón también, aunque no es la unidad del sistema internacional, se utiliza un montón porque la usamos para calor, para intercambio de calor, la usamos para alimentos, entonces es como que van a trabajar acá siempre con joule, kilojoule, caloría y kilocaloría. Y si no me equivoco, la conversión, a ver si alguno se lo acuerda de memoria, esto es cuando empiezo a decir pavadas. A ver, una caloría, 4,186 joule. Creo que esa es la equivalencia, caloría y joule. Sí, 4,18 me parece. Sí, sí. Bueno. Con estas dos vamos a trabajar todo el tiempo. Por ahí les dan un calor en joule y les dan el calor específico en caloría. Entonces cambian uno de los dos. Es esto. Esta parte no es compleja. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Les tiro Sí. seguro, una cosita más y después seguimos. El jueves me meto de lleno con esto. Con esto de calor, con problemas complejos de calor, y nos vamos con entalpía, entropía, pero más. Determinar la cantidad de calor absorbido por una masa igual, pero de agua. En vez de acero, agua. Cuando aumenta la misma temperatura. Y me dan el calor específico del agua, que como vemos, es muchísimo más grande que el del acero.
4,18 Joule por gramo por Celsius. ¿Qué es lo que hago? En este caso planteo exactamente lo mismo, porque tengo, la fórmula nunca cambia, y tengo 50 gramos, que era la misma masa, el mismo delta, 100 menos 25, y en este caso cambia el calor específico. Por supuesto que el calor intercambiado, el calor absorbido, va a ser mayor. Tengo que correr esto para el resultado, acá está. 15,7 kilojoules, va a ser mayor porque el calor específico es mayor. Y el calor específico es la cantidad de energía que le tengo que dar para aumentar, ahí suena la definición, 1 grado Celsius, la masa de 1 gramo de agua. Bueno, obvio que si el calor específico es mayor, el calor intercambiado o absorbido en este caso va a ser mayor. ¿Se ve cómo se calcula con esta fórmula? Sí. Y los problemas pueden ser un poquito más complejos. Yo tengo preparados, como siempre, muchos problemitas donde vamos a trabajar con todo esto, pero no los voy a aturdir ahora porque estuvimos trabajando un montón y lo vamos a seguir el jueves. Arranco de lleno unidad 7, todo unidad 7. Pero igual no habían terminado de ver la unidad, así que bueno, me viene bien que vean entalpía, entropía y todo eso con la profe y después lo trabajan conmigo. Para el jueves ya chusmé en todo esto. Ya chusmé en algún ejercicio, chusmé en cosas que acá los vamos a resolver. Con papel, lápiz, todo. Miren las lindas fórmulas que van a tener que hacer. Vamos. Nos vamos a divertir. Vámonos, pibe. Repasen estequiometría de reacción, reacciones químicas, tipo de reacciones, porque se viene todo eso hoy, en la teórica. Profe, la última pregunta. Dale, profe. Diga. 4,18 kilogramos Joule es igual a una caloría. No, kilogramos Joule me dijiste no. Si vos haces la equivalencia, creo que es, a ver si no me equivoco, una caloría, 4,18 Joule. Pero si vos querés kilojoule, es una kilocaloría, 4,18 kilocaloría. ¿Se entiende? Gracias. Si le agregás el kilo, se lo agregás a las dos. Es una caloría. Y después, ojo al piojo, porque tienen caloría grande, caloría chica también. O sea, van a tener la caloría alimentaria y la caloría grande. Entonces ahí vas a tener un desplazamiento de 1000 también, ¿eh? Saquen, igualmente, yo lo digo todo así en el aire, lo que me voy acordando, pero lo que es equivalencia, busquen En el video anterior o ahí aprendí. en la fotocopia o en el apunte de la profe y anótenselo bien, no lo digan de lo que lo digo yo, a ver si todavía me confundí en algo, ¿sí? Eso lo voy diciendo de lo que me acuerdo, pero no. Cuando uno tiene que usar una equivalencia, la tiene que buscar. Bueno, perfecto, profe. Gracias. Bueno, chiquis, hasta el jueves. Sigan cuidándose mucho. Igualmente, profe, cuídese nomás. Nos vemos. Nos vemos. Profe, al final el parcial, una pregunta. ¿Sigue siendo virtual con la fecha esa o presencial? No se sabe. Mira, está previsto para el 3, con la esperanza de que sea presencial. Si no se retoma la presencialidad, será virtual. Esa fue la indicación que nos dieron a nosotros. Ajá. Pero sigue el 3. Sigue siendo el 3 y se prevé presencial. Si seguimos en la virtualidad, será virtual. El 3. ¿La devolución la terminás de corregir hoy? No sé. ¿Quién habla? Trinidad. Trini, qué ansiosa, ¿eh? Ay, porque quiero saber la nota, cómo me fue. Va, hasta ahora vi que me fue Casi bien. la mayoría queremos saber la respuesta, Sí, la porque nota. fue re difícil. Porque a ustedes lo único que les importa es la nota. Ay, sí, profe, para llegar al... Los 80. Al puntaje específico. Claro. Te fue bien, Trinidad. Te fue bien, quédate tranquila. Listo. Bueno, gracias, profe. Chao. Erika, No se una pregunta. preocupen. Chao, profe. No se preocupen, quédense tranquilos. Una pregunta.